Elena Martínez, que todos en la pequeña villa costera de Puerto del Sol conocían cariñosamente como Lenita, era una señora de 68 años cuyos ojos, a pesar de cargar el peso del cansancio de una vida de trabajo e incontables sacrificios, brillaban con una fe que parecía inquebrantable, como una llama que jamás se extinguía. Sus manos, hace mucho callosas por las faenas diarias y por la terquedad de la vida que nunca le dio tregua, eran el testimonio silencioso de una existencia dedicada, una entrega constante a los demás, siempre poniendo las necesidades de la familia por delante de las suyas, sin titubear. Ella era la personificación de la abuela mexicana tradicional, paciente y con una devoción profunda no solo a su gente, sino también a su creencia cristiana. Un pilar de bondad en una comunidad que por momentos parecía no ver el valor real en su corazón. Curta, compartile, inscrévase no canal e ative as notificações para não perder nenhuma historia de superación como esta. La Chita. Época en que esta historia se desarrolló era hace algunos años, en un tiempo en que la economía local de Puerto del Sol todavía dependía mucho de la pesca y de un turismo modesto, lejos del frenesí de las grandes ciudades. La vida de Lenita, en ese momento específico, estaba inmersa en una niebla de tristeza profunda y una soledad que carcomía por dentro, pero que ella, en su resiliencia silenciosa, intentaba no demostrar abiertamente. Su amado esposo, el hombre que había sido su puerto seguro por más de 40 años, había fallecido pocas semanas antes, y el luto apretaba su pecho con garras invisibles, haciendo de cada día una batalla para encontrar sentido en la nueva realidad que se imponía. Aunque su bondad y rectitud eran evidentes para cualquiera que la conociera de cerca, para aquellos que deberían ser su mayor apoyo, sus propios hijos, Lenita parecía haberse transformado en una carga, una inconveniencia a ser manejada. Sus pasos, que un día fueron firmes y apresurados, ahora se arrastraban cargados no solo por la edad, sino también por el peso invisible de las penas y decepciones acumuladas, de las palabras no dichas y de las miradas de desdén que, aunque no intencionadas, herían más que cualquier golpe físico, dejando cicatrices profundas en el alma de la anciana. El día específico en que todo sucedió, el sol se empeñaba en esconderse detrás de nubes pesadas y grises, como si el cielo presintiera la tragedia que se abatiría sobre Lenita. Era el día del velorio de 1900. Su marido, don Hernán, un hombre sencillo, pero de gran corazón, muy querido por todos en la villa por su honestidad y su sonrisa fácil, que ahora yacía en un humilde ataúd en la pequeña iglesia de piedra de Puerto del Sol, un lugar que había sido testigo de tantos momentos de fe, alegría y también de dolor para aquella comunidad unida. Lenita estaba allí, sentada en el primer banco, con su rebozo negro cubriendo la cabeza y parte del rostro, las manos entrelazadas, rezando en silencio, intentando encontrar algún consuelo en las palabras del sacerdote, mientras observaba el ir y venir de los vecinos que venían a presentar sus últimas condolencias. Su corazón dolía de una forma que ella nunca imaginó posible, un dolor agudo que se mezclaba con el agotamiento físico y mental. En ese momento, todo lo que Lenita deseaba era paz, un momento de quietud para llorar la pérdida de su compañero de vida sin el peso de las expectativas ajenas. Sentía cada mirada sobre sí, cada susurro, intentaba mantenerse fuerte, incluso cuando la fragilidad amenazaba con derrumbarse sobre sus hombros encorvados por el tiempo. La iglesia, pequeña y acogedora, estaba repleta de gente, de familias que conocían a Hernán y Lenita desde hacía décadas, de rostros familiares que representaban los recuerdos de una vida entera en aquel pedacito de tierra. Mientras la gente se acercaba para darle el pésame, Lenita respondía con un asentimiento de cabeza
y una sonrisa triste y forzada, sintiéndose exhausta por tener que mantener la compostura. Recordaba el día en que conoció a Hernán en las fiestas de la patrona, hace tantos años, y cómo él la hizo reír por primera vez después de una infancia difícil. Ese recuerdo era un bálsamo en medio del dolor excruciante del luto, un pequeño atisbo de la felicidad que habían compartido, un amor que había resistido tantas pruebas y que ahora, de repente, parecía haber sido arrancado de sus manos de forma abrupta y cruel. Aunque estaba rodeada de Lenita, se sentía sola más que nunca. Sentía el frío de las piedras de la iglesia a través de su vestido fino, y el olor a flores y cera quemada llenaba el aire, mezclándose con el olor metálico de la tristeza que emanaba de ella misma. Sus ojos cansados, a veces, se fijaban en la figura inmóvil de Hernán, y una lágrima solitaria rodaba por su rostro arrugado, perdida entre los pliegues de la piel. Era un momento de extrema vulnerabilidad, de un dolor tan palpable que casi se podía tocar, y esperaba que al menos en ese día la gente pudiera ver la extensión de su sufrimiento y le dieran un poco de espacio para vivir su luto. Sin embargo, la quietud no duraría. De repente, un movimiento diferente comenzó a surgir en la nave de la iglesia. Lenita percibió la llegada de su hija Marta, acompañada de Ricardo, su yerno. Marta, una mujer de 40 y tantos años, siempre había tenido un aire amargado, una sombra de envidia que la acompañaba desde la infancia, quizás por sentir que su madre dedicaba más tiempo y atención a sus hermanos, o quizás por una insatisfacción interna que nunca se resolvía. Ricardo, por su parte, era un hombre corpulento, de ojos pequeños y astutos, con una sonrisa que nunca alcanzaba los ojos, y que Lenita siempre sintió que no era de buena índole. Exhalaba un aura de codicia disfrazada de cortesía, y sus intereses, Lenita lo sabía, siempre estaban alineados con lo que pudiera traerle algún beneficio financiero. La presencia de los dos allí, en ese día de tanto dolor, ya causaba un escalofrío en la espalda de Lenita, una premonición sombría que apretaba aún más su pecho. Marta y Ricardo parecían tener una urgencia inusual, sus miradas inquietas recorriendo la iglesia, como si buscaran algo o a alguien, o quizás se aseguraran de que todos los vecinos importantes estuvieran presentes, testigos de algo que aún estaba por venir. Lenita sintió un nudo en el estómago, un mal presentimiento, pues conocía bien la naturaleza de su hija y la codicia de su yerno, y sabía que donde ellos estaban, los problemas no tardaban en aparecer. La conversación entre ellos era en tono bajo, pero Lenita, con la audición agudizada por la ansiedad, logró captar algunas palabras sueltas. «El momento es ahora. Todos están aquí. No habrá mejor oportunidad», susurraba Ricardo a Marta, quien asentía con la cabeza, un brillo extraño en los ojos que Lenita no pudo descifrar, pero que le causaba escalofríos. La indignación comenzó a burbujear dentro de ella, una mezcla de tristeza y rabia, por ver que ni siquiera el día del velorio de su padre, Marta lograba desvincularse de sus planes e intenciones dudosas. Era doloroso constatar que su propia hija no respetaba ni siquiera el luto sagrado. El murmullo en la iglesia aumentó y todas las miradas se volvieron hacia Marta y Ricardo, quienes ahora se posicionaban frente al altar, llamando la atención de la congregación. La quietud que antes flotaba en el aire fue reemplazada por una expectativa intensa. Lenita apretó el rosario en sus manos, sintiendo el calor de las cuentas contra su palma, buscando consuelo en la fe que siempre la guió. No lograba entender lo que estaba sucediendo, pero el miedo, una sensación gélida y paralizante, comenzaba a instalarse en su corazón, opacando el dolor del luto por un breve pero aterrador instante. Fue entonces cuando Marta, con una voz falsamente dulce y un tono que rozaba el dramatismo,
Comenzó a hablar. Lenita sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Queridos amigos y vecinos», comenzó Marta, su voz resonando en la pequeña iglesia, «estamos aquí reunidos en un momento de profunda tristeza por la partida de mi padre, Hernán». Las palabras salieron cargadas de un sentimentalismo que Lenita sabía no era genuino, y un nudo se formó en su garganta, un presentimiento de que algo terrible estaba a punto de ser revelado ante todos. Ricardo, con una mirada de reojo a Lenita, que todavía permanecía sentada y confusa, adoptó un tono de preocupación. «En este momento de dolor, es nuestro deber cuidar de aquellos que amamos, especialmente los más frágiles», dijo, sus palabras sonando como una advertencia, una amenaza velada que Lenita, en su ingenuidad, aún no comprendía completamente. Sentía las miradas de lástima y curiosidad sobre sí, un peso insoportable que la hacía querer desaparecer en el suelo de la iglesia, lejos de toda aquella escenificación que se desarrollaba frente a ella, un espectáculo cruel en su momento de luto. Entonces la bomba cayó. Marta, con un suspiro forzado y una lágrima ensayada, señaló a Lenita. «Lamentablemente, nuestra querida madre, Elena, ha presentado signos preocupantes. Está senil, desorientada, incapaz de cuidarse a sí misma». Las palabras de Marta perforaron el pecho de Lenita como cuchillos afilados. ¿Senil? ¿Incapaz? La humillación comenzó a apoderarse de cada célula de su cuerpo. Sintió que el rostro le ardía, los oídos le zumbaban y una ola de mareo la invadió. ¿Cómo propia hija podría decir semejante calumnia? Y además, delante de todos, Ricardo, sin perder tiempo, sacó unos papeles de una carpeta y se los extendió a Lenita, que aún intentaba procesar la absurda acusación. «Por su bien, y para que tenga el cuidado que merece, hemos gestionado su ingreso en un lugar seguro, un hogar donde será bien atendida», dijo, con una falsa amabilidad que solo aumentaba la repulsa de Lenita. Los papeles, ella lo sabía, eran una trampa, pero su mente estaba nublada por la vergüenza y la incredulidad ante la audacia y crueldad de su hija y yerno. El shock la dejó paralizada, incapaz de reaccionar. Los susurros de la comunidad comenzaron a extenderse por la iglesia como un incendio incontrolable. «Pobre Lenita, pero es por su bien», decía una vecina con un tono de falsa lástima. «Ella nunca hizo nada en la vida. Siempre dependió de Hernán. Quizás sea el destino», comentaba otro, con una mirada de juicio que hirió a Lenita aún más profundamente. Las palabras, aunque dichas en voz baja, llegaban a sus oídos con la claridad de un trueno, resonando en su mente y desgarrando su dignidad, aplastando su espíritu ya fragilizado por la reciente pérdida de su esposo y compañero. La humillación era pública, total, y Lenita se sintió completamente expuesta, vulnerable como nunca antes. Los ojos de todos estaban sobre ella, y deseaba con todas sus fuerzas poder hundirse en el suelo y desaparecer. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, y un llanto, atrapado en su garganta, amenazaba con explotar, pero la fuerza de la indignación la impedía, manteniéndola en un estado de shock, una mezcla de rabia y desesperación. Se negaba a llorar delante de ellos, a darles la satisfacción de verla desmoronarse por completo, pero el dolor era punzante, corroyendo su alma. Ricardo y Marta se acercaron, casi arrastrándola por el brazo, forzándola a tomar la pluma. «Firma, madre. Es por tu bien. Dios sabe lo que es mejor», insistió Marta, con voz suave como la seda, pero con una dureza gélida que Lenita sentía en el alma. La pluma parecía pesar 1 tonelada en su mano temblorosa, y sus ojos, empañados por las lágrimas contenidas, apenas podían ver la línea donde debía firmar. Se sentía impotente, cercada, sin salida, como un animal acorralado que no tiene a dónde correr,
viendo su vida derrumbarse allí, frente a todos. Con el corazón hecho pedazos y la mente confusa por la humillación y el shock, Lenita firmó los papeles, sintiendo que estaba firmando su propia sentencia, entregando no solo su casa, su hogar, sus recuerdos con Hernán, sino también su dignidad, su último vestigio de control sobre su propia vida, en manos de aquellos que debían protegerla y amarla incondicionalmente. Cada trazo de la pluma empañaba más su visión y apenas podía creer que aquello estaba realmente sucediendo, que su propia hija era capaz de tanta crueldad. En el instante en que su firma fue completada, un chófer, ya esperando afuera de la iglesia, fue señalado por Ricardo. Era un coche viejo, de aspecto desvencijado, que parecía perfectamente adecuado para el propósito de llevar a Lenita a donde sea que la estuvieran mandando. La puerta del vehículo fue abierta, y Lenita, sintiéndose como un paquete indeseado, fue suavemente empujada hacia adentro, aún en estado de shock, sin lograr pronunciar una sola palabra de protesta, pues la garganta estaba seca y todo su cuerpo parecía paralizado. Mientras el coche se alejaba de la iglesia, Lenita vio los rostros de los vecinos empañados por la ventana, algunos con miradas de lástima, otros con curiosidad, y unos pocos, estaba segura, con un brillo de satisfacción en los ojos, como si su desgracia fuera una especie de justicia divina para su inutilidad percibida. Esa imagen se grabó en su memoria. Una herida abierta que sangraría por mucho tiempo, la sensación de ser abandonada por todos, incluso por aquellos que consideraba amigos, un golpe final en su ya lastimada alma. El camino hasta el hogar de reposo, como Marta y Ricardo lo habían llamado, fue silencioso y largo. Lenita observaba el paisaje rural, las pequeñas casas y los campos, sintiendo que cada metro que el coche recorría la alejaba más y más de su vida, de su casa, de sus recuerdos, de todo lo que ella conocía y amaba. La esperanza, que siempre había sido una constante en su corazón, comenzaba a desvanecerse, sustituida por un vacío que parecía engullirla por completo a cada curva de la polvorienta carretera, alejándola de la villa de Puerto del Sol. Cuando el coche finalmente se detuvo, Lenita notó que no era un hogar de reposo, sino un albergue precario y sucio en las afueras de la ciudad. Un fuerte olor a desinfectante mezclado con otros olores desagradables flotaba en el aire, y el lugar parecía más una prisión que un refugio para ancianos. Las paredes desconchadas, la iluminación tenue y el silencio pesado, roto solo por algunos gemidos y toses, hacían que el corazón de Lenita se encogiera aún más. El lugar era un retrato de la miseria y el abandono, y sintió que la desesperación se apoderaba de ella, un miedo profundo a lo que estaba por venir. Fue arrojada a un ambiente hostil, donde otras ancianas, con rostros marcados por la soledad y la resignación, vivían en condiciones lamentables, sin esperanza en los ojos. Algunas se balanceaban hacia adelante y hacia atrás en sillas de ruedas, otras miraban al vacío, y su silencio era más ensordecedor que cualquier grito, revelando años de abandono y desesperación. Lenita sintió que el alma se le encogía ante tanta tristeza concentrada en un solo lugar, y la visión de aquellas mujeres que un día fueron madres, abuelas, mujeres fuertes, ahora reducidas a sombras, le apretó el corazón. Las cuidadoras, con expresiones cansadas y bruscas, apenas miraban a Lenita, simplemente la empujaban hacia una de las camas vacías, que no era más que un colchón delgado en una cama de hierro. No hubo palabras de bienvenida, ni la mínima amabilidad, solo la indiferencia gélida de quien ya se había acostumbrado a la desgracia ajena. Lenita se sentó al borde de la cama, sintiendo el cuerpo pesado, el cansancio físico y emocional golpeándola de lleno, dándose cuenta de que a partir de ese momento su vida había cambiado de forma drástica y dolorosa. En ese primer momento
La soledad se profundizó, un abismo helado que parecía no tener fin, y Lenita se sintió completamente abandonada por todos, incluso por Dios. Las lágrimas, que antes había contenido, finalmente encontraron su camino, rodando por su rostro en cascada, un río de dolor y amargura que parecía no tener fin. Apretó su pequeño rosario, que había guardado escondido en la palma de su mano, e intentó, en medio de la desesperación, encontrar fuerzas en la fe que por un instante parecía haberse perdido en medio de la oscuridad de aquel lugar. Era una fe que antes era inquebrantable, pero ahora estaba siendo probada como nunca antes. Sin embargo, la fe de Lenita, a pesar de tambalearse, no se rompió. Era como una raíz antigua y profunda que incluso en suelo árido encuentra la fuerza para mantenerse viva. En medio de la desesperación, se aferró a esa fe con todas las fuerzas que le quedaban. Cerraba los ojos y recitaba mentalmente las oraciones que su abuela le había enseñado en la infancia, palabras de consuelo y esperanza que flotaban en su mente como melodías suaves, alejando, por algunos instantes, el ruido ensordecedor del abandono y la crueldad que la rodeaba en aquel lugar tan sombrío y hostil, desprovisto de cualquier calor humano. Su único refugio, además del pequeño rosario que guardaba como un tesoro escondido, eran los recuerdos de su marido, Hernán. Recordaba el olor a tierra mojada en su ropa después de un día de trabajo en el campo, el sonido de su risa que llenaba la casa de alegría, y el toque gentil de sus manos ásperas que siempre la confortaban. Esos recuerdos, por más dolorosos que fueran ahora, eran un hilo tenue que la conectaba a la vida que había perdido, un bálsamo para la herida abierta en su alma, un recordatorio de que un día ella había sido amada y respetada, y que su vida había tenido un propósito, un significado. Y así, día tras día, Lenita se negaba a rendirse a la desesperación. Observaba a las otras ancianas, muchas de ellas en estado deplorable, con la dignidad robada por la enfermedad y el abandono, y sentía una punzada de compasión en su pecho. Incluso con lo poco que tenía, con la poca energía que le quedaba, intentaba mantener su pequeña área limpia. Organizaba la escasa manta y la almohada con un cuidado casi reverente, como si aquella pequeña porción de espacio fuera su último reducto de cordura y orden en medio del caos y el desorden que reinaban allí. No tardó mucho en que su naturaleza gentil y servicial comenzara a manifestarse. Ella, que siempre había sido cuidadora, no podía simplemente ignorar el sufrimiento ajeno. Ofrecía palabras de consuelo a las otras residentes, una sonrisa discreta, un asentimiento de cabeza comprensivo, pequeños gestos que, en un ambiente tan desolador, eran como rayos de sol en un día lluvioso. Compartía su pequeño trozo de pan, incluso cuando sentía el hambre roer su estómago, porque el dolor del otro parecía mayor que el suyo propio, y la compasión era más fuerte que el egoísmo. La promesa divina de que ningún justo sería desamparado resonaba en su mente, convirtiéndose en un mantra silencioso que la impulsaba a seguir adelante. Se aferraba a esa verdad con la fuerza de un náufrago en alta mar que se agarra al último trozo de madera, creyendo con todo su corazón que de alguna manera Dios la protegería, que la justicia divina, aunque tardía, prevalecería. Era una fe inquebrantable, una fuerza que venía de adentro, de un lugar que la propia Lenita apenas sabía que existía hasta ese momento de prueba. El tiempo transcurría lentamente en aquel albergue, medido por las comidas escasas y las noches mal dormidas, arrulladas, por los gemidos de las otras residentes y por el silencio pesado de la soledad. Lenita sentía el cuerpo cada vez más débil, pero su mente permanecía lúcida, alerta. Notaba la negligencia de las cuidadoras, la falta de higiene, la comida de pésima calidad. Todo allí
Era un recordatorio constante de la crueldad de Marta y Ricardo, de la injusticia que la había arrojado a aquel infierno en vida, y cada privación era un golpe más en su corazón ya lacerado. Y entonces, un día, una Llegó nueva al enfermera, albergue. su nombre era Isabel, joven, recién graduada y con un brillo en los ojos que Lenita no veía desde hacía mucho tiempo en aquel lugar. Tenía un aire de inocencia y una gentileza que contrastaba brutalmente con la aspereza de las otras cuidadoras. Isabel se movía con una ligereza y un cuidado que parecían anormales en aquel ambiente pesado, y Lenita sintió una punzada de esperanza, un atisbo de que quizás, solo quizás, las cosas pudieran ser un poco diferentes de allí en adelante, que habría un soplo de humanidad. Isabel, con su corazón puro y su sensibilidad aguda, rápidamente notó la dignidad de Lenita, la forma en que mantenía su postura erguida, incluso en medio de la adversidad, el brillo de inteligencia en sus ojos, a pesar de la tristeza profunda que llevaban. Veía algo diferente en Lenita, algo que la distinguía de las otras residentes, que parecían haberse entregado completamente al destino. Lenita no era senil, ni desorientada. Era una mujer herida, sí, pero con una fuerza interior impresionante, y eso intrigaba a Isabel. La joven enfermera comenzó a prestar más atención a Lenita, a observarla discretamente. Notó cómo la señora se sentaba aparte, con su rosario, murmurando oraciones, y cómo ella, en sus momentos de lucidez y fuerza, intentaba ayudar a las otras ancianas, ofreciendo un vaso de agua, arreglando una manta, un gesto sencillo, pero cargado de una humanidad que era rara en aquel lugar. Isabel sentía que algo no encajaba en la historia contada por Marta y Ricardo sobre el estado de salud de la abuela, una mentira que parecía demasiado grande para ser ignorada. Había una discrepancia flagrante entre la Lenita que Isabel veía con sus propios ojos y la imagen de senil e incapaz que su hija y yerno habían pintado. La intuición de Isabel, unida a su recién adquirida ética profesional, le gritaba que había algo muy mal en aquella situación, un velo de misterio e injusticia que necesitaba ser levantado. Comenzó a hacer preguntas discretas a las otras funcionarias, a los pocos vecinos que visitaban el albergue, intentando juntar las piezas de un rompecabezas que parecía cada vez más complejo. Isabel sentía una fuerte empatía por Lenita. Recordaba a su propia abuela, una mujer fuerte y trabajadora, y la idea de que alguien fuera tratado de esa forma cruel, especialmente por su propia familia, la indignaba profundamente. La bondad innata de Isabel la impulsaba a ir más allá de sus obligaciones como enfermera. Sentía que tenía un deber moral de ayudar a esa señora, de desvelar la verdad detrás de su historia, de luchar por justicia en un mundo que parecía haber olvidado lo que era la compasión. En sus días libres, Isabel comenzó a investigar. Visitaba la biblioteca municipal, conversaba con antiguos habitantes de Puerto del Sol, y lentamente, los fragmentos de la historia de Lenita comenzaron a unirse. La gente hablaba de don Hernán, el marido de Lenita, como un hombre honesto, que tenía una pequeña propiedad de tierras en los alrededores de la villa y que siempre había sido muy cuidadoso con sus bienes. Un hombre que no dejaría a su esposa desamparada era lo que la mayoría comentaba. Isabel entonces sintió que necesitaba ir más a fondo. Sabía que la clave para desvelar la verdad estaba en algún lugar, quizás en documentos antiguos, en registros olvidados. Guiada por una coincidencia que ella, en su fe, consideraba una intervención divina, Isabel encontró una caja antigua en el ático de la casa de su abuelo, que había sido notario en Puerto del Sol durante muchos años, antes de jubilarse. Era una caja empolvada, olvidada, llena de papeles viejos, cartas y documentos que nadie había tocado en décadas.
La caja de madera oscura estaba cubierta por una fina capa de polvo y telarañas, exhalando un olor a papel viejo y guardado. Isabel la abrió con cuidado, sintiendo una mezcla de aprehensión y esperanza. Dentro de ella había una miríada de papeles amarillentos, algunos atados con cordel, otros sueltos. Comenzó a hojear con los ojos atentos, buscando cualquier cosa que pudiera tener relación con la familia Martínez o con las tierras de Hernán, una pista que pudiera desvelar el misterio que envolvía a Lenita. Y fue allí, en medio de antiguas partidas de nacimiento y de función, contratos de compraventa de tierras fechados hacía décadas, donde Isabel lo encontró. Un documento enrollado, atado con una cinta descolorida por el tiempo. El nombre de don Hernán saltó a sus ojos. Con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, lo desenrolló con manos temblorosas. Era un testamento, el testamento original del marido de Elena. Una ola de emoción la invadió, una mezcla de asombro y la sensación de que, finalmente, la verdad estaba comenzando a ser revelada. El testamento era claro como el agua. Don Hernán, en plena posesión de sus facultades mentales, había dejado a su amada esposa, Elena Martínez, no solo la pequeña casa de la villa donde vivieron toda la vida, sino también una considerable porción de tierras que Ricardo y Marta siempre codiciaron. Aquel terreno, antes considerado de poco valor, era la obsesión del yerno y la hija, que veían en él un potencial inexplorado, un futuro de riqueza que estaba fuera de su alcance mientras Lenita viviera y fuera la legítima propietaria, lo que explicaba la crueldad que habían practicado contra ella. Pero la revelación no se detuvo ahí. En las entrelíneas del testamento había una pequeña nota, casi imperceptible, que mencionaba una antigua mina de plata inactiva hacía décadas dentro de aquellas tierras. Lo que nadie, ni siquiera Marta y Ricardo sabían, era que, recientemente, una reevaluación geológica realizada por una empresa que prospectaba minerales en la región había descubierto algo extraordinario. La mina, en realidad, contenía un valioso filón de otro mineral, un tesoro escondido que hacía que la propiedad fuera increíblemente valiosa. El valor de aquellas tierras, antes ignorado, era ahora incalculable. Isabel lo entendió todo. La senilidad de Lenita, la prisa en internarla, la supuesta preocupación por su bienestar, todo no era más que una farsa cruel, una trama diabólica para robar las tierras de la anciana. La indignación se apoderó de Isabel. Un fuego de rabia y un deseo ardiente de justicia ardieron en su pecho. Aquel testamento era la prueba irrefutable del fraude, de la crueldad de Marta y Ricardo, de la injusticia que se había cometido contra una mujer inocente y bondadosa que siempre se dedicó a su familia y que estaba siendo engañada. Volvió a mirar el testamento con los ojos fijos en las palabras, intentando absorber la dimensión de aquel crimen. La verdad era mucho más compleja y dolorosa de lo que imaginaba, y ahora tenía en sus manos la herramienta para desenmascarar la farsa, para sacar a la luz la crueldad de Marta y Ricardo, y para, finalmente, hacer justicia para Lenita. El peso de la responsabilidad era grande, pero Isabel sabía que no podía retroceder. Era el momento de actuar, de luchar por aquella señora que había sido tan injustamente tratada. La enfermera sintió una alegría contenida, una sensación de que la providencia divina estaba actuando, guiando sus pasos. Era como si las oraciones silenciosas de Lenita hubieran sido escuchadas y respondidas, e Isabel se sentía un instrumento en las manos de algo más grande, un vehículo para la justicia que tardaba, pero que finalmente llegaría. Sabía que el camino no sería fácil, que Marta y Ricardo no aceptarían la verdad de buena gana, pero el descubrimiento de aquel testamento le dio el coraje y la determinación que necesitaba para seguir adelante.
Isabel decidió que no perdería un minuto. Aquel testamento no podía caer en manos equivocadas de nuevo. Lo guardó con sumo cuidado, sintiendo el peso de aquel papel en sus manos como si fuera un tesoro inestimable, el pasaporte para la libertad y la dignidad de Lenita. Ahora, el siguiente paso era encontrar a alguien que pudiera ayudarla a usar ese documento, un abogado honesto e influyente que pudiera desenmascarar la farsa y garantizar que se hiciera justicia. El desafío sería grande, pero la esperanza recién encontrada era aún mayor. Isabel, con el testamento original bien guardado, sabía que no podía actuar sola. La complejidad de la situación exigía la experiencia de alguien que conociera las leyes, que tuviera influencia y, sobre todo, que fuera íntegro. Su mente bullía con la urgencia de sacar a Lenita de aquel lugar y restaurar la dignidad de la anciana. Pero la cautela era fundamental. Un paso en falso podría echarlo todo a perder, y ella no podía permitirse cometer errores, pues la vida de Lenita dependía directamente de sus acciones en ese momento. Recordó a su profesor de Derecho Civil en la universidad, un hombre de principios firmes y reputación impecable en la capital, conocido por su ética y por nunca rechazar un caso de injusticia, especialmente cuando los más vulnerables eran las víctimas. El doctor Morales, como era conocido, tenía un aura de sabiduría y una mirada penetrante que parecía ver la verdad detrás de cada palabra. Isabel sintió que él sería la persona adecuada para ayudarla en aquella batalla, y la esperanza de que la ayudaría encendió una luz en su corazón. Al día siguiente, Isabel tomó el primer autobús a la capital, con el testamento escondido en su mochila, sintiendo el peso de aquel documento como si fuera la propia justicia en sus manos. El viaje fue largo y silencioso, pero su mente estaba en efervescencia, repasando cada detalle de la historia de Lenita, visualizando el momento en que la verdad saldría a la luz y Marta y Ricardo serían desenmascarados. La determinación en sus ojos era visible y estaba lista para enfrentar cualquier obstáculo que surgiera en su camino. Al llegar a la oficina del doctor Morales, Isabel fue recibida por la secretaria con una amabilidad que la tranquilizó. Explicó la urgencia del asunto y, para su sorpresa, fue atendida casi de inmediato por el abogado. El doctor Morales, con sus cabellos canos y gafas en la punta de la nariz, escuchó atentamente a Isabel, su expresión seria, pero con un brillo de interés en sus ojos, a medida que la joven enfermera desvelaba la cruel trama que había sido orquestada contra Lenita, la cual parecía increíble. Mientras Isabel narraba los acontecimientos, desde el velorio de don Hernán hasta el descubrimiento del testamento, el doctor Morales alternaba miradas entre ella y el documento que yacía abierto sobre su mesa, revelando la caligrafía antigua y las firmas que comprobaban la legitimidad de aquel papel tan importante. Tomaba notas en un cuaderno, ocasionalmente interrumpiendo a Isabel con preguntas puntuales, buscando claridad en los detalles más escabrosos de la historia, y a cada pregunta, la certeza de Isabel aumentaba. Cuando Isabel finalizó su relato, un pesado silencio llenó la sala. El doctor Morales se quitó las gafas y se frotó los ojos, un gesto que denotaba no solo cansancio, sino también la seriedad con la que trataba el asunto. Isabel, comenzó él, con voz grave y pausada, este es uno de los fraudes más viles y descarados que he visto en toda mi carrera, y es aún más indignante por ser practicado por miembros de la propia familia. Es un ultraje, un crimen contra la dignidad humana, expresó, con un tono de indignación. Examinó de nuevo el testamento, sus manos expertas manipulando el papel con reverencia. Este documento es incuestionable, auténtico, registrado en notaría en su momento, y lo que más me sorprende es la mención a esa antigua mina.
Si la revaluación realmente confirmó un filón de otro mineral valioso, como usted mencionó, entonces la motivación de su hija y yerno es aún más hedionda. No se trata solo de la casa, sino de una fortuna, afirmó el doctor Morales, su mirada volviéndose más seria y concentrada. Tenemos que actuar con rapidez y estrategia, continuó el abogado, su voz ahora más firme, en tono de batalla. Marta y Ricardo, sin duda, están tratando de deshacerse de esas tierras lo más rápido posible antes de que la verdad salga a la luz. Mi conjetura es que ya tienen un comprador en mente y están ultimando la negociación. Debemos pillarlos infraganti, en el momento exacto en que el fraude se consume, para que no haya escapatoria y para que no puedan alegar inocencia ante los hechos que se presentarán. Trazaron un plan. Isabel regresaría a Puerto del Sol y discretamente intentaría obtener información sobre la venta de las tierras, el comprador y, si fuera posible, la fecha y el lugar de la finalización del negocio. El doctor Morales, por su parte, prepararía toda la documentación legal, las peticiones judiciales y movilizaría los recursos necesarios para poder intervenir en el momento oportuno. La idea era crear un impacto, una revelación pública que no solo desenmascarara a Marta y Ricardo, sino que también restaurara el honor de Lenita ante toda la comunidad. Con un nuevo sentido de propósito, Isabel regresó a Puerto del Sol. Sus días en el albergue se llenaron de observaciones cuidadosas, escuchando los susurros de los empleados y de los pocos visitantes. Supo, por una de las cuidadoras más antiguas, que Marta y Ricardo estaban dando una fiesta para celebrar un gran negocio que se cerraría pronto. Algo relacionado con las tierras que eran de Lenita, pero que ahora, por justicia, les pertenecían. La información era vaga, pero suficiente para que Isabel sintiera que iba por el buen camino. La ciudad bullía con la noticia del gran negocio de Marta y Ricardo. Los rumores corrían por las calles de la villa. La gente especulaba sobre lo que sería, y la pareja, con aires de importancia, alimentaba la curiosidad, haciendo misterio, pero dejando claro que sería algo que cambiaría sus vidas para siempre. La soberbia y la arrogancia de ellos eran palpables, e Isabel sentía una repulsa creciente con cada nueva información que llegaba a sus oídos. Una indignación que se transformaba en aún más fuerza de voluntad para Lenita. Finalmente, Isabel obtuvo la información crucial. La celebración del negocio cerrado tendría lugar en una semana en la plaza principal de Puerto del Sol. Sería una pequeña fiesta, un pretexto para que Marta y Ricardo se exhibieran ante toda la comunidad, mostrando su ascenso social y financiero. La plaza pública era el lugar perfecto para el clímax que el doctor Morales había planeado, el escenario ideal para la revelación de la verdad ante los ojos de todos, sin que pudieran huir o esconderse. La noticia llenó a Isabel de una adrenalina que nunca antes había sentido. Se comunicó inmediatamente con el doctor Morales, quien confirmó su presencia. Todo estaba encajando. Ese día sería un punto de inflexión en la vida de Lenita y también en la vida de Marta y Ricardo. La justicia estaba en camino y sería servida en plaza pública para que todos vieran lo que el egoísmo y la codicia podían hacer con el corazón de una persona y cuáles eran las verdaderas intenciones detrás de tanta crueldad. Mientras pasaban los días, la tensión aumentaba. Lenita, en su cama en el albergue, sentía una extraña quietud en su espíritu, una paz que no sabía explicar. Era como si una voz interior le dijera que tuviera fe, que las cosas mejorarían. Continuaba sus oraciones silenciosas, su rosario siempre en las manos, y a veces una sonrisa casi imperceptible aparecía en sus labios, un atisbo de esperanza que se negaba a morir, incluso en aquel lugar tan sombrío y desolador que la aprisionaba contra su voluntad y por pura maldad.
Isabel, por su parte, intentaba mantener la calma, pero la ansiedad era casi insoportable. Imaginaba la escena, la mirada de asombro en el rostro de Marta y Ricardo cuando la verdad fuera revelada, el shock de la comunidad y, sobre todo, el alivio y la dignidad que Lenita finalmente recuperaría. Ensayaba mentalmente las palabras, los pasos, cada detalle del plan, para que nada saliera mal y para que la justicia pudiera hacerse de la mejor y más precisa forma posible. Era una cuestión de honor. Llegó el gran día. La plaza de Puerto del Sol estaba concurrida, adornada con algunas banderolas y mesas improvisadas, llena de vecinos curiosos y amigos de Marta y Ricardo que venían a la fiesta. El sol, después de días nublados, brillaba intensamente en el cielo azul, como un buen presagio. La música animada sonaba en los altavoces, y el olor a comida se esparcía por el aire, creando un ambiente festivo, contrastando con la tensión que estaba a punto de estallar, y la verdad que sería revelada. Marta y Ricardo estaban en el centro de la plaza, radiantes, recibiendo las felicitaciones y parabienes de los presentes. Marta vestía un vestido nuevo y caro y Ricardo exhibía una sonrisa arrogante estrechando la mano del ambicioso empresario que sería el comprador de las tierras. La escena era un retrato de la hipocresía, de la alegría basada en el dolor ajeno. E Isabel sintió que la sangre le hervía en las venas. Su determinación de desenmascararlos allí, en ese momento, se hacía aún más fuerte, y las injusticias tan evidentes. Lenita fue llevada a la plaza por Isabel, quien la acompañaba de cerca, ofreciéndole apoyo y aliento. La anciana estaba visiblemente más débil, pero en sus ojos, ahora, había un brillo diferente, una mezcla de esperanza y una extraña resignación. No sabía lo que Isabel y el abogado estaban planeando, pero confiaba en la joven, enfermera, y esa confianza era un bálsamo para su alma cansada, un hilo invisible que la mantenía ligada a la posibilidad de un futuro diferente al que había tenido. Cuando se acercaron a la plaza, Lenita vio a Marta y Ricardo, y su corazón dio un salto. La rabia y el dolor se mezclaron en su pecho, pero respiró hondo, recordando las oraciones, la promesa divina. Isabel le sujetó la mano con firmeza, un gesto de apoyo que Lenita sintió en su alma. El doctor Morales ya estaba allí, esperando, con una carpeta en la mano y una expresión seria, listo para la confrontación, para el momento en que la justicia sería finalmente servida de forma inolvidable. El doctor Morales le hizo una señal a Isabel. Era el momento. La música se interrumpió bruscamente, y el abogado, con voz clara y rotunda, que se propagaba por toda la plaza, llamó la atención de todos. «Con permiso, señores y señoras de Puerto del Sol», dijo, y se hizo el silencio. Un silencio cargado de curiosidad y aprensión. Todas las miradas se volvieron hacia el centro de la plaza, donde estaba el abogado junto a Isabel, y para asombro de muchos, Lenita. Marta y Ricardo, que hasta entonces celebraban, se giraron, sorprendidos e irritados por la interrupción. La sonrisa de Ricardo desapareció, y el rostro de Marta palideció al ver a su madre allí, acompañada por una enfermera y un hombre que parecía ser un abogado. El miedo comenzó a apoderarse de ellos, una premonición de que sus planes habían sido descubiertos y de que la verdad que tanto intentaron esconder estaba a punto de ser revelada de forma impactante y humillante, como nunca antes se imaginó. La gente en la plaza comenzó a murmurar, confundida con la escena. Muchos reconocieron a Lenita, y los susurros de «no estaba internada» y «¿qué está pasando?» resonaban en el ambiente. La tensión era palpable, y todos los ojos estaban fijos en la pequeña figura de la anciana, que ahora se erguía, apoyada en Isabel, pero con una dignidad que parecía haber resurgido de las cenizas,
una fuerza que venía de adentro, de un lugar que ella misma no sabía que existía hasta ese momento de la verdad. El doctor Morales, con un gesto dramático, levantó el testamento original de don Hernán. Aquel papel, amarillento por el tiempo, era ahora el arma de la justicia, el instrumento que desenmascararía la farsa. Comenzó a leer en voz alta, clara y firme, cada palabra, cada cláusula, la verdad contenida en aquel documento, revelando que don Hernán le había dejado a Elena no solo la casa, sino también las tierras que contenían la valiosa mina, y que Ricardo y Marta estaban intentando vender de forma ilegal, sin el consentimiento de la verdadera propietaria. La voz del doctor Morales resonaba por la plaza, cada palabra cayendo como un mazo sobre la cabeza de Marta y Ricardo. El rostro de Marta, antes tan radiante, ahora estaba pálido como la cera, y sus ojos, desorbitados de horror, se fijaban en el testamento en la mano del abogado como si fuera un arma, apuntada hacia ella. Ricardo, por su parte, estaba petrificado, la expresión de arrogancia sustituida por un pánico creciente, las manos sudorosas y la frente arrugada por la desesperación, dándose cuenta de que sus planes se estaban desmoronando por completo en plena plaza pública. El empresario, que estaba a punto de cerrar el negocio, retrocedió visiblemente, su expresión de satisfacción transformándose en confusión y rápidamente en indignación. Se daba cuenta de que estaba a punto de ser involucrado en un fraude, y la posibilidad de que su nombre se asociara a un escándalo como aquel lo dejaba furioso. Los susurros en la plaza se transformaron en murmullos más fuertes, en exclamaciones de asombro y revuelta, a medida que la comunidad comenzaba a entender la gravedad de la situación y la verdadera maldad de Marta y Ricardo. El doctor Morales, con un tono de voz que no dejaba lugar a dudas, continuó explicando cómo Marta y Ricardo habían falsificado documentos, engañado a todos y forzado a Lenita a firmar papeles que la despojarían de su casa y de sus tierras, todo bajo la falsa alegación de que ella estaba senil e incapaz. Con cada nueva revelación, las miradas de la comunidad se volvían hacia Marta y Ricardo, ya no con admiración, sino con una mezcla de repulsa y desprecio, un peso invisible que los aplastaba bajo el juicio colectivo. Este testamento, declaró el doctor Morales, alzando la voz para ser oído por todos, prueba que la señora Elena Martínez es la única y legítima heredera de todas las propiedades de su difunto marido, don Hernán, incluidas las tierras que, como se descubrió, poseen un valioso filón de oro mineral, y que esta señora, doña Elena, nunca tuvo la intención de vender, al contrario de lo que Marta y Ricardo estaban tratando de hacerles creer. Las últimas palabras fueron dichas con un tono de acusación directa, apuntando a los dos. A esas alturas, Marta intentó intervenir, su voz ahogada por la desesperación. «Esto es un engaño, una mentira. Mi madre está enferma, no sabe lo que dice», gritó, señalando a Lenita, intentando en su última baza desacreditar a su madre y la verdad que estaba siendo revelada. Pero sus palabras sonaron vacías, cargadas de falsedad, y nadie en la plaza pareció creer su farsa, pues la verdad, como siempre, era más fuerte que cualquier mentira que pudiera inventar. Ricardo, con el rostro rojo de vergüenza y furia, avanzó hacia el doctor Morales, pero fue contenido por los guardias de seguridad que el abogado había contratado discretamente para ese día, previendo la reacción de los dos. La escena era caótica y la plaza, que antes estaba animada, ahora se transformaba en un escenario de drama y revelaciones, con todos los ojos fijos en la familia Martínez, o lo que quedaba de ella, y en la terrible injusticia que estaba siendo finalmente expuesta en público para todos. Y entonces, en medio de aquel caos, algo extraordinario sucedió. Lenita, que hasta entonces había permanecido en silencio,
Simplemente observando cómo se desarrollaba la escena, sintió una fuerza que parecía venir de lo más profundo de su alma, un soplo divino que le dio el valor necesario para levantarse y hablar. Su andar, antes arrastrado por el peso de las penas, se volvió firme y se irguió con una dignidad abrumadora. Su voz, antes tan suave y cansada, ahora clara y firme, resonando por la plaza. «No estoy senil», dijo Lenita, su voz cortando el aire, sorprendiendo a todos, incluyendo a Marta y Ricardo. Dejaron de forcejear y la miraron atónitos. «Dios me protegió. Él siempre supo lo que era mejor para mí, incluso cuando dudé, incluso cuando el dolor era insoportable». Las palabras de Lenita eran un testimonio de fe, una declaración poderosa que venía de un lugar de profunda verdad y que silenció a todos en la plaza, que prestaban atención a cada palabra dicha por ella. Sus ojos, antes tan cansados, ahora brillaban con una luz intensa, una mezcla de dolor y de una fe inquebrantable. «Mi hija Marta y mi yerno, Ricardo, me humillaron, me sacaron de mi casa, me arrojaron a un lugar de miseria, todo por codicia. Mintieron sobre mi salud, dijeron que ya no tenía valor, que era una carga. Pero Dios no me desamparó. Él envió un ángel para ayudarme, a Isabel, y la verdad, como siempre, salió a la luz. Escribe un amén en los comentarios si todavía estás aquí, testigo del poder de la fe y la justicia». La comunidad estaba en shock, muchos con lágrimas en los ojos, dándose cuenta de la extensión de la crueldad de Marta y Ricardo. La imagen de la anciana Lenita, antes humillada y vista como una carga, ahora se erguía como una heroína, una figura de resiliencia y fe, que había sido injustamente tratada por aquellos que debían amarla. El silencio en la plaza era total, roto solo por la voz embargada de Lenita, que seguía hablando, compartiendo su dolor y su victoria en una sola. «Sufrí mucho, sentí el abandono, la soledad, el dolor de ser olvidada por mi propia familia. Pero en cada noche oscura, en cada momento de desesperación, me aferré a mi fe. Recé, confié en que Dios no me abandonaría, que su justicia vendría tarde o temprano y que la verdad, por más escondida que estuviera, siempre encontraría un camino para salir a la luz y ser revelada para mostrar la verdadera cara de todos». Las palabras de Lenita conmovieron profundamente a todos los presentes. Marta y Ricardo, antes tan engreídos, ahora estaban encogidos, con el rostro enrojecido de vergüenza, las miradas fijas en el suelo, incapaces de encarar a la multitud que los observaba con repulsa. La farsa había sido desenmascarada y el juicio de la comunidad era más pesado que cualquier sentencia judicial. Habían perdido no solo la oportunidad de obtener una fortuna, sino también su reputación, el respeto de todos, algo que, para ellos, quizás era aún más doloroso que perder dinero. El empresario, con un gesto rápido, sacó su celular y comenzó a llamar a su abogado, dejando claro más negocios con Marta y Ricardo y que tomaría todas las medidas legales posibles para protegerse de aquella situación. No quería que su nombre se viera manchado por un fraude tan descarado, y la mirada de desprecio que les lanzó a los dos fue un golpe final en su intento de escapar de la justicia que finalmente se les imponía. El doctor Morales, viendo el impacto de las palabras de Lenita y la reacción de la multitud, aprovechó el momento. «Se hará justicia», dijo con voz retumbante. «Marta y Ricardo serán procesados por fraude, por falsedad ideológica y por abuso de anciano. Perderán no solo las tierras que intentaron robar, sino también la libertad, pues pagarán por cada acción cruel que practicaron contra esta señora. La ley se cumplirá y se hará justicia en nombre de Lenita». La multitud aplaudió, algunos con gritos de «justicia», «Dios es fiel» y «que paguen por sus crímenes».
La atmósfera de la plaza había cambiado por completo. La alegría de la fiesta dio paso a una ola de alivio y de celebración de la justicia que estaba siendo finalmente establecida. Lenita, ahora rodeada por Isabel y el doctor Morales, sintió un peso salir de sus hombros, una sensación de libertad que no sentía hacía mucho tiempo, y el dolor del abandono se transformó en gratitud. Marta y Ricardo fueron llevados por la policía, que ya estaba lista, esperando el desenlace de la revelación. Sus últimas palabras fueron de rabia y de negación, pero nadie las escuchó. Eran ahora figuras patéticas, desenmascaradas, y lo que quedaba era solo la vergüenza y la certeza de que habían perdido todo por su propia codicia y crueldad. La justicia, para ellos, apenas comenzaba, y las consecuencias serían severas, como la ley imponía, y el corazón de Lenita esperaba. La multitud se acercó a Lenita ofreciéndole abrazos, palabras de cariño, pidiéndole disculpas por haber dudado de ella. Muchos lloraban, avergonzados por haber creído las mentiras de Marta y Ricardo, por haber juzgado a Lenita de forma tan cruel. La anciana, con los ojos empañados, pero con una sonrisa serena en el rostro, recibía el cariño de su pueblo, su comunidad, que ahora la veía con los ojos de la verdad y del respeto que ella siempre mereció, pero que le fue negado. La casa y las tierras fueron legalmente devueltas a Lenita. La pequeña casa, llena de recuerdos de Hernán, ahora estaba vacía de sus pertenencias, pero llena de una nueva esperanza. Y las tierras, que antes eran vistas solo como una carga, se revelaron una fortuna, con el valioso filón de oro mineral que nadie había imaginado que existía, un tesoro escondido que se reveló en el momento justo, una providencia divina que cambiaría la vida de Lenita para siempre. Lenita no era una mujer de lujos, y la riqueza inesperada no la transformó. Decidió que no usaría ese dinero para el lujo personal, para una vida de ostentación. Su mente estaba en algo más grande, en un propósito que brotó en su corazón durante los largos días y noches de sufrimiento en el albergue, el dolor que se había transformado en un plan, una misión para su vida. Quería que su dolor, su sufrimiento no hubieran sido en vano. Su primera providencia fue buscar a Isabel, la joven enfermera que había sido su ángel de la guarda, su luz en la oscuridad. Lenita la abrazó, agradeciéndole con lágrimas en los ojos, y le confió su plan. Construiría un verdadero hogar para ancianos abandonados, un lugar donde la fe y la dignidad serían los pilares, donde ninguna otra anciana sufriría lo que ella había sufrido. Sería un lugar de acogida, de paz, de respeto, donde la fe cristiana sería la guía. Isabel, emocionada con la generosidad y la visión de Lenita, prometió ayudarla en todo lo que fuera necesario. Juntas, comenzaron a planificar el hogar de la providencia divina, como Lenita decidió llamarlo. El nombre era un testimonio vivo de su resiliencia y fe, un homenaje a la providencia divina que había actuado en su vida, transformando el dolor en esperanza, la humillación en honor y la soledad en una nueva familia, una nueva comunidad de ancianas que la amaría de verdad. La noticia de la construcción del hogar de la providencia divina se extendió como un río de esperanza por Puerto del Sol. La comunidad, que antes había sido cómplice silenciosa de la injusticia, ahora quería ser parte de la redención, del nuevo comienzo de Lenita. Voluntarios se presentaron, ofreciendo ayuda con la construcción, donaciones de materiales e incluso sus propios brazos para el trabajo pesado. La solidaridad, que parecía olvidada, renacía en los corazones de las personas, y la fe de Lenita se convertía en un faro para todos. La antigua casa de Lenita fue demolida para dar paso a un proyecto más grande y digno, un espacio que pudiera acoger a más ancianas.
El terreno, antes codiciado por su potencial riqueza, ahora se transformaba en un símbolo de generosidad y compasión, un lugar donde la vida sería celebrada y la dignidad de cada ser humano sería restaurada. El olor a cemento y madera nueva sustituía al de moho y abandono, y la esperanza, antes tan escasa, florecía en cada rincón de aquel lugar de construcción. Lenita, con Isabel a su lado, supervisaba cada detalle de la construcción. Sus ojos, que antes brillaban con una fe inquebrantable, ahora irradiaban una luz aún más intensa, una alegría genuina que venía de adentro, de la certeza de que estaba cumpliendo un propósito mayor. Caminaba por el lugar de construcción, su andar firme, decidido, como un general en su campo de batalla, pero un general de amor y compasión que estaba construyendo un legado de esperanza para el futuro. Las ancianas del antiguo albergue, aquellas a quienes Lenita había intentado consolar en sus días de sufrimiento, fueron las primeras en ser trasladadas al hogar de la providencia divina, tan pronto como la primera ala estuvo lista. Sus rostros, antes marcados por la resignación y la tristeza, ahora se iluminaban con sonrisas tímidas, con lágrimas de gratitud, al ver el nuevo ambiente, limpio, acogedor, lleno de luz y de calor humano. El cambio en sus vidas era visible, palpable, un testimonio del poder del amor y la caridad que fluía del corazón de Lenita. El hogar de la providencia divina no era solo un edificio, era un verdadero hogar. Había jardines bien cuidados, donde las ancianas podían pasear y tomar el sol. Había una cocina amplia y limpia, donde las comidas eran preparadas con cariño, y el olor a comida casera llenaba el aire, trayendo de vuelta recuerdos de la infancia, de tiempos en que eran amadas y cuidadas. Había habitaciones cómodas, con camas suaves y sábanas limpias, un contraste sorprendente con las camas duras y sucias del antiguo albergue, un refugio de paz. Y, sobre todo, había amor. Isabel, con su dedicación incansable y un equipo de cuidadoras gentiles y atentas, aseguraban que cada anciana fuera tratada con respeto, con dignidad, con el cariño que merecían. Las tardes estaban llenas de conversaciones, juegos de dominó, lecturas de historias y, para muchas, la oportunidad de retomar la fe que habían perdido, a través de las oraciones y las enseñanzas de Lenita, que se había convertido en una especie de guía espiritual para todas. Lenita, la abuela de Puerto del Sol, como ahora era conocida y llamada, se convirtió en una figura respetada, un símbolo de superación y de fe inquebrantable. Su historia era contada y recontada, inspirando a todos en la comunidad a buscar la bondad en sus corazones, a no juzgar al prójimo y a creer que, incluso en las situaciones más adversas, la justicia divina siempre prevalece y que la verdad, por más que intenten esconderla, siempre encuentra un camino para ser revelada. Pasaba sus días sentada en el porche del hogar de la providencia divina, un lugar que había construido con sus propias manos y con el corazón, observando a las ancianas reír, conversar, viviendo en paz, con la dignidad que les había sido robada y ahora restaurada. Cada sonrisa, cada gesto de cariño entre ellas era un bálsamo para el alma de Lenita, una prueba viva de que su viaje de sufrimiento había valido la pena, que su dolor se había transformado en un propósito mayor, en un legado de amor. El hogar de la providencia divina era un verdadero milagro, un testamento vivo de la resiliencia y la fe de una mujer que, incluso ante la más cruel de las injusticias, no se dejó abatir. Era la prueba de que el honor, una vez perdido, puede ser rescatado, y que el amor y la compasión son las mayores fuerzas capaces de transformar vidas, de curar heridas profundas y de construir un futuro de esperanza, de un lugar donde no había más que mucho dolor. Las noticias de Marta y Ricardo, por otro lado,
eran sombrías. El proceso por fraude y abuso de anciano avanzaba rápidamente y ellos enfrentaban no solo la prisión, sino también la ruina financiera y social. Lo habían perdido todo: la reputación, el respeto de la comunidad, la libertad y el sueño de una fortuna que nunca les perteneció. La justicia poética se había manifestado de forma implacable, mostrando que el mal, por más que parezca prosperar por un tiempo, nunca prevalece sobre el bien, y que la cosecha es inevitable para todos. Se convirtieron en parias en Puerto del Sol, recordados no por su supuesto éxito, sino por su codicia y crueldad. La gente desviaba la mirada cuando los veía, sus nombres se susurraban con desdén, y la humillación que habían intentado infligir a Lenita recaía sobre ellos mismos de forma multiplicada. Un castigo justo para sus acciones, para la maldad que brotaba de sus corazones, en un acto de crueldad que jamás sería olvidado por todos. El terreno de la mina de oro, antes fuente de codicia, ahora era la base para el sustento del hogar de la providencia divina. La riqueza que emanaba de la tierra se usaba para garantizar el confort y el bienestar de las ancianas, para expandir las instalaciones, para contratar más profesionales calificados y para asegurar que el legado de Lenita continuara por muchas generaciones. Era una fortuna bendecida, usada para un propósito noble, un contraste brutal con la codicia que la había revelado y que ahora ya no formaba parte de las tierras. Isabel, con el tiempo, se convirtió en la directora del hogar de la providencia divina, dedicando su vida a la causa de Lenita. La joven enfermera encontró su propósito allí, junto a la mujer que la inspiró a luchar por justicia, a amar al prójimo y a creer en el poder de la fe. La amistad entre ellas se profundizó, una conexión basada en el respeto mutuo, en propósitos compartidos y en el amor incondicional al prójimo, que era la base de todo lo que hacían por todos, sin excepción alguna. Lenita, sentada en el porche, observaba el atardecer, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, con Isabel a su lado. El suave viento traía el olor a flores de los jardines, mezclado con las risas de las ancianas que jugaban al dominó en la sala de convivencia. Era una escena de paz, de plenitud, de una felicidad que parecía inalcanzable hacía tan poco tiempo, cuando estaba atrapada en la oscuridad del albergue y las lágrimas que rodaban por su rostro ahora eran de gratitud y de una alegría incontrolable por saber que la justicia había sido hecha. Recordaba el día en que firmó los papeles, sintiendo el cuerpo temblar, el alma hecha pedazos, creyendo que su vida había terminado. Pero Dios tenía otros planes. La guió, la protegió y transformó su dolor en un testimonio de fe, en un milagro del honor rescatado. La providencia divina había actuado de forma misteriosa, pero poderosa, y Lenita era la prueba viviente de que la fe, incluso cuando se tambalea, puede mover montañas, y que la verdad, como siempre, prevalece sobre la mentira. El hogar de la providencia divina se convirtió en un faro para otras comunidades, un modelo de cómo la dignidad de los ancianos puede ser restaurada, de cómo la caridad puede transformar vidas. Personas de otras villas venían a visitar, buscando inspiración, aprendiendo del ejemplo de Lenita y llevando a sus propias ciudades la semilla de la esperanza, la idea de que la compasión y el amor pueden marcar la diferencia en la vida de las personas que más lo necesitan, las que muchas veces son olvidadas. Lenita no solo recuperó su casa y sus tierras, recuperó su voz, su dignidad y un propósito que la hacía sentirse más viva que nunca. Su historia era un recordatorio de que la edad no es una carga, sino una fuente de sabiduría, de experiencia, y que cada vida tiene un valor inestimable independientemente de las circunstancias y de lo que la gente intenta hacernos creer que somos o que valemos
en un mundo tan lleno de juicios. Nunca más sintió el peso de las penas. El rencor contra Marta y Ricardo se había disipado, sustituido por una compasión silenciosa, por una oración para que ellos también pudieran encontrar la paz y el arrepentimiento en sus corazones. Lenita sabía que la verdadera libertad no estaba en la venganza, sino en el perdón, en la capacidad de seguir adelante, construyendo algo bueno a partir del dolor, transformando la tristeza en alegría y la injusticia en una fuente de inspiración. La comunidad de Puerto del Sol, antes tan pequeña y sencilla, ahora era conocida como la Villa del Milagro, un lugar donde la fe y la justicia habían triunfado sobre la maldad. Y la abuela Elena, la Lenita de ojos cansados, pero llenos de una fe inquebrantable, era el corazón de aquel milagro, la prueba viviente de que la mano de Dios obra de formas misteriosas y que el honor, una vez perdido, puede ser rescatado y brillar aún más fuerte que antes, para la gloria de Dios y para la salvación de muchos corazones. Isabel, con una sonrisa gentil, colocó su mano sobre la de Lenita. «Todo esto, abuela», dijo, con la voz embargada por la emoción, «todo esto fue un milagro del honor rescatado por la mano de Dios, a través de su fe inquebrantable y de su corazón puro». Lenita apretó la mano de Isabel y sus ojos se encontraron, una mirada de gratitud y de amor que sellaba la asociación entre ellas, una conexión que había transformado la vida de tantas personas y que continuaría transformando. La historia de Lenita, la abuela de Puerto del Sol, sigue siendo contada de generación en generación como un cuento de hadas de la vida real, una prueba de que la esperanza nunca muere, que la fe mueve montañas y que el amor y la justicia siempre prevalecen, incluso en las situaciones más difíciles, y que la verdad, por más escondida que esté, siempre encuentra un camino para ser revelada y para traer la libertad a aquellos que un día fueron oprimidos y que ahora pueden descansar en paz. El hogar de la providencia divina no era solo un albergue, era un santuario. Cada rincón reflejaba el alma de Lenita, su dedicación en transformar el dolor en un propósito de vida. Las paredes, pintadas en tonos suaves y acogedores, acogían las historias de cada una de las ancianas que allí encontraban no solo un techo y comida, sino un sentido para seguir viviendo, para sonreír de nuevo, para amar y ser amadas en un lugar donde la soledad ya no tenía cabida y el abandono se transformaba en afecto y cariño. Las mañanas se llenaban con el aroma de café fresco y pan recién horneado, y las voces de las ancianas se mezclaban en conversaciones animadas, en risas que resonaban por los pasillos, y en oraciones que Lenita dirigía con un fervor contagioso. Leía pasajes de la Biblia, compartía mensajes de esperanza, y las palabras de fe que salían de su boca eran como bálsamo para las almas cansadas, encendiendo la llama de la esperanza en corazones que un día pensaron que jamás volverían a sentir alegría. Las tardes eran para diversas actividades. Isabel, con su creatividad y entusiasmo, organizaba sesiones de manualidades, clases de canto, e incluso pequeñas obras de teatro, donde las ancianas, antes tan tímidas y retraídas, se soltaban, revelando talentos ocultos y una alegría de vivir que parecía haber estado adormecida por años de sufrimiento y negligencia. La sonrisa en el rostro de cada una de ellas era la mayor recompensa para Lenita e Isabel, el mayor regalo que la vida podría darles. Muchas de las ancianas que llegaron al hogar de la providencia divina eran como Lenita, mujeres que habían sido abandonadas por sus familias, despojadas de sus bienes o simplemente olvidadas en algún rincón de la sociedad. Allí encontraban una nueva familia, una comunidad de apoyo y amor,
donde podían compartir sus historias sin miedo a ser juzgadas, donde podían llorar y reír juntas, y donde la dignidad, antes pisoteada, era restaurada en su totalidad por puro y verdadero amor. El impacto del hogar de la providencia divina se extendió más allá de las paredes del albergue. La historia de Lenita y su milagro inspiró la creación de otros hogares para ancianos en villas vecinas, modelos de cuidado y compasión que transformaban la realidad de muchos ancianos abandonados. El nombre Abuela Elena se convirtió en sinónimo de resiliencia, de fe y de que la bondad, incluso en un mundo tan cruel, siempre encuentra un camino para prevalecer y para guiar a todos. La vida de Lenita era un testimonio vivo de que, incluso cuando todo parece perdido, la providencia divina actúa de formas misteriosas y poderosas. Había perdido a un esposo amado, sido traicionada por su propia hija, humillada en público y arrojada a un infierno en vida, pero de todo ello emergió más fuerte, más llena de fe y con un propósito que transformó no solo su vida, sino la vida de cientos de mujeres que un día estuvieron en su misma situación. El andar de Lenita, que al principio de su viaje era arrastrado por el peso de las penas, ahora era firme y decidido, sus pasos resonando con la certeza de una mujer que había recuperado su honor y su dignidad. Sus ojos, antes cansados, brillaban con una luz inquebrantable, un reflejo de la paz y la alegría que habitaban su corazón. Era la abuela Elena, el milagro de Puerto del Sol, la prueba viviente del poder de la fe y la justicia divina que había actuado en su vida. Hasta el día de hoy, la historia de la abuela Elena se cuenta en Puerto del Sol y en comunidades vecinas. Es una leyenda de superación, un recordatorio de que la codicia puede destruir familias, pero que la fe puede reconstruir vidas. Es la prueba de que la verdad, por más que intenten esconderla, siempre encuentra un camino para salir a la luz, y que la justicia, aunque tardía, siempre prevalece, mostrando a todos lo que es correcto y cuál es el camino a seguir. Marta y Ricardo, por otro lado, nunca se recuperaron de la caída. La vergüenza y la condena social los acompañaron por donde quiera que fueran. Sus nombres eran sinónimo de traición y crueldad. La fortuna que codiciaron se transformó en cenizas en sus manos, y sus vidas, antes llenas de planes ambiciosos, ahora eran un vacío de arrepentimiento. Miseria. Y la justicia para ellos no fue solo legal, fue una justicia de vida, un reflejo de sus propias acciones malignas, pues cosecharon lo que sembraron de forma tan cruel. El recuerdo del velorio de don Hernán, el día en que Lenita fue humillada públicamente, aún resonaba en la plaza de Puerto del Sol, pero ya no como un símbolo de vergüenza, sino como el punto de inflexión, el comienzo de un milagro. Aquel día, que parecía ser el final de Lenita, fue en realidad el comienzo de su redención, el despertar de una fuerza que ella jamás imaginó poseer, y que la transformó en un símbolo de fe para toda la comunidad. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de Puerto del Sol con tonos vibrantes de naranja y púrpura. Lenita estaba sentada en el porche del hogar de la providencia divina con Isabel a su lado. Las risas de las ancianas llenaban el aire y la paz envolvía el ambiente. Miró a Isabel con una sonrisa serena en los labios. «Dios es bueno, mi hija», dijo Lenita, suave, pero llena de una sabiduría que solo la vida puede enseñar, una sabiduría que ahora rebosaba de su corazón. Isabel asintió, con los ojos empañados por la emoción. «Sí, abuela, y su corazón, tan lleno de fe y amor, es la mayor prueba de su bondad». Ambas se sentaron en silencio, observando la belleza del atardecer, un momento de gratitud y de contemplación, la celebración de una vida que había sido rescatada, de un honor que había sido restaurado,
y de un propósito que había sido cumplido en su totalidad por pura bondad y fe inquebrantable. Hasta el día de hoy, cuando el tema de la abuela Elena surge en una conversación en Puerto del Sol, la comunidad la recuerda con cariño a la mujer fuerte y de fe inquebrantable que transformó el dolor en esperanza, la humillación en dignidad y la injusticia en un legado de amor. Su historia es un recordatorio constante de que, incluso cuando el mundo parece desmoronarse, la fe y la bondad son las mayores armas, y que la mano de Dios, en su infinita providencia, siempre actúa para aquellos que confían en Él de todo corazón. El hogar de la providencia divina, con sus puertas siempre abiertas, es un testimonio eterno de la abuela Elena, una mujer que, a través de su fe y resiliencia, mostró al mundo que la edad no es una carga, que la dignidad es innegociable y que el amor y la compasión son las mayores riquezas que se pueden tener en la vida y que son capaces de mover montañas, de curar heridas y de transformar la realidad de miles de personas que necesitan cariño. La lección de Lenita resuena en cada rincón de Puerto del Sol. No te pierdas en el dolor, no te entregues a la desesperación, busca la fe y confía en que la justicia divina, a su tiempo y modo, prevalecerá. Y cuando tu bendición llegue, úsala para el bien, para ayudar a aquellos que, como tú, fueron tratados injustamente, porque es en el servicio donde se encuentran el verdadero honor y la verdadera felicidad. Y así, su legado permaneció para siempre. La constatación de que, hasta el día de hoy, la abuela Elena no comprende completamente cómo todo encajó tan perfectamente, cómo Isabel apareció en su vida en el momento justo, cómo se encontró el testamento, es parte de la magia de su historia. Ella simplemente cree que fue la mano de Dios actuando en cada detalle, en cada coincidencia, orquestando el milagro de su honor rescatado y la transformación de su dolor en un propósito divino para la vida. Para Lenita, el hogar de la providencia divina es su oración respondida, su prueba de que Dios nunca la abandonó, ni siquiera en los momentos más oscuros. Vive cada día con gratitud, con la certeza de que su vida, que parecía haber llegado a un final tan injusto, fue solo el comienzo de un nuevo viaje, de un nuevo propósito, de un legado que durará por generaciones, inspirando a todos a buscar la bondad en sus corazones, a difundir el amor y a nunca perder la fe. Y así, la abuela Elena de Puerto del Sol, una vez humillada y olvidada, se transformó en la matriarca de un milagro, una luz para todos aquellos que necesitaban esperanza. Su historia es un cántico a la resiliencia del espíritu humano, a la fuerza de la fe y a la certeza de que la justicia divina, aunque a veces tarde, siempre llega, y que la verdad, como un río, siempre encuentra su camino hacia el mar y hacia la vida de todos los que creen en ella. Aunque los años han pasado, la imagen de Lenita sentada en el porche de su hogar de la Providencia, divina, con una sonrisa serena en el rostro y el rosario en sus manos, es la prueba viviente de que el honor, cuando es rescatado por la mano de Dios, brilla más fuerte que cualquier fortuna, y que el amor y la compasión son los verdaderos tesoros que se pueden acumular en esta vida y que al final son los únicos que realmente importan. Este es el milagro de la abuela Elena, la abuela de Puerto del Sol. Si te gustó esta historia de superación y fe, comenta abajo qué es lo que más te conmovió y compártela con alguien que necesite un mensaje de esperanza o que esté pasando por una situación difícil.